Tú que eres escritor, ya compré tus libros, hay gracias. ¿Alguna recomendación para alguien que quiere incursionar en la escritura narrativa? Para escribir hay que hacer dos cosas. Y creo que son las dos cosas principales. Leer mucho. Si vas a escribir en un género en concreto, pues leer mucho de ese género, leer lo mejor de ese género, pero también leer lo malo. Y vivir. No se puede escribir si no se viven las cosas. No puedes describir algo que no has visto. No puedes describir un aroma que no has percibido. No puedes contar el tacto de una piel o de un árbol o de un lo que sea que no hayas tocado. Si el escritor es una correa de transmisión, una buena correa de transmisión hace muy hermoso y muy atractivo y muy apasionante y muy vivo lo que cuenta. Pero es una correa de transmisión. Cuando tú cuentas lo que vive un personaje, estás tratando de hacerlo de una manera tan adecuada, tan correcta, tan precisa, tan humana, tan real, que la persona que lo lee sienta lo que se supone que está sintiendo, viviendo, experimentando ese personaje. Sea miedo, sea amor, sea asombro, sea tranquilidad. Entonces yo creo que escribir y vivir es lo fundamental. Siempre, siempre recomiendo un taller literario. Todo lo que te digan sobre tus trabajos no vale para nada. No, ni el caso les hagas. Les dices que sea todo. Alguna cosa aguda te dirán que te sea útil, pero en general lo que te dicen los compañeros en los talleres literarios no tiene mucha importancia. Pero tú vas a criticar los trabajos de otros, los capítulos de novela o las canciones o los poemas los cuentos de otros. Y al tú hacerles la crítica a ellos, tú vas aprendiendo lo que deberías hacer tú. Es decir, el día siguiente, cuando estás frente al teclado y cometes el mismo error que le estuviste criticando ayer a uno y el otro error que le estuviste criticando al otro, te das cuenta y dices, uy, eso no lo debo hacer yo. Y entonces escribes mejor. Eso es lo más que puedo decir.